Bueno, en este caso, siguiendo con los tipos de circuito, vamos a analizar lo que tiene que ver con el circuito en paralelo. Cómo conectar dos resistencias en paralelo. Hemos visto la conexión de una única resistencia teniendo un interruptor, conductores, y vamos a unir a la fuente de alimentación, en este caso corriente continua, tipo pila o batería, y una resistencia, una única resistencia. Partiendo de este circuito eléctrico básico, vamos a ver ahora cómo sería un circuito en paralelo conectando más de una resistencia. Vamos a analizar la conexión de dos resistencias. Para conectar dos resistencias en paralelo, vamos a conectar a R sub 1 y R sub 2 y vamos a hacer el mismo tipo de instalación con la fuente de alimentación corriente continua, donde vamos a poner un único interruptor para las dos, como tenemos en el caso anterior, a modo de analizar este circuito paralelo. Entonces vamos a conectar de esta manera y ahí vemos dos resistencias R sub 1 y R sub 2 conectadas en un tipo de circuito paralelo. ¿Qué significa esto? Que las dos resistencias están recibiendo el mismo valor de tensión, tanto R1 como R2. Esto es lo más importante del circuito en paralelo. Es de la manera más clásica que nosotros vamos a ver en una instalación domiciliaria para la instalación de lámparas, ¿sí? Para que cada una de las lámparas tenga la intensidad máxima que tiene que tener, vamos a tener la tensión aplicada completa, ¿sí? Si tengo 220 volts, mi lámpara debe recibir 220 volts. Por eso es que nos sirve el circuito en paralelo, porque en este circuito las resistencias conectadas en él van a recibir la misma tensión. La tensión en un circuito en paralelo va a ser constante, es la misma para todas, ¿sí? Entonces vamos a poner acá que la tensión va a ser igual o constante en cada una de ellas, ¿sí? La tensión en uno va a ser igual a la tensión que recibe la resistencia sub 2. Pero la diferencia que vamos a tener en este caso es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica que vamos a tener una total que circula por el circuito, vamos a llamar I sub T, I total. En este punto, en este nodo, se encuentra con la posibilidad de ir hacia R2 o R1, así que vamos a tener acá una I sub 2 y por este lado una I sub 1 que circula por la resistencia o la carga 1. Y ahí vamos a ver entonces que la I total que circula por este circuito, la I sub T total, va a ser igual a la suma de la I sub 1 más la suma de la I sub 2. Esto nos está diciendo que las corrientes que circulan por cada resistencia van a ser diferentes, dependen de cada valor de resistencia, ¿sí? Sabemos que la ley de Ohm nos vincula a la resistencia relacionándola directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. Para concluir entonces con el circuito paralelo, solamente para saber cómo es un circuito paralelo, diremos entonces que están conectadas de manera que los dos extremos coinciden y están aplicados esos dos extremos directamente a la fuente de alimentación. De esa manera tenemos el mismo valor de tensión en cada una de ellas, pero que la corriente que circula por ese circuito, esa corriente total, va a estar formada por la sumatoria de cada una de las corrientes
que va a pasar por las resistencias conectadas. Así que entonces en un circuito paralelo, igual tensión en cada resistencia, pero no así la intensidad de corriente eléctrica. Cada una tiene una intensidad de corriente eléctrica dependiendo del valor de la resistencia, como nos dice la ley de Ohm. Más adelante seguiremos con ejercicios y aplicaciones para poder ver cómo calculamos el valor de esas intensidades de corriente eléctrica y así sacar el cálculo total del circuito.